Amén, gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. La obediencia a Dios trae bendición. La obediencia a Dios trae bendición. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 6, vamos a leer en la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, de esta que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos por su preciosa palabra. Señor, le pedimos que sea usted quien nos hable a nuestros corazones, que sea usted, Señor, el que nos hable, Padre lindo, a nuestras mentes, que podamos tomar esta preciosa palabra, Señor, de parte suya, que podamos recibirla y ponerla en práctica, Padre precioso. Me pongo a su disposición, Padre Celestial, para que sea su Santo Espíritu usando mi vida y hablando usted, Señor, a través de mí, en el nombre de Jesús. Se lo suplico, amén y amén. Amén, podemos sentarnos. La obediencia a Dios trae bendición. Creo que está de más decirlo. Todos creo que lo sabemos perfectamente. Yo buscaba el concepto de obediencia y dice que obediencia es cumplir la voluntad de quien manda. Es cumplir la voluntad de quien manda. En casa, los que mandan o los que mandamos somos los padres, y los hijos tienen que obedecer a sus padres porque ellos son quienes los mandan. Amén. Pero yo quiero hablarles más bien de nuestra obediencia también para con Dios, porque nosotros, al menos los jóvenes, tienen que tomar esta palabra, los niños, los jóvenes, de obedecer a sus padres, porque ellos los están direccionando. Pero nosotros ya estamos adultos, necesitamos obedecer a Dios, obedecer a Dios. Con eso no le quiero decir los que tienen sus padres y le quieren dar un consejo, no le van a obedecer. Claro que sí, pueden escuchar y bueno, los padres nunca se equivocan, ellos siempre dan un buen consejo, porque amamos a nuestros hijos y no queremos que ellos estén mal. Pero más bien quiero hablarles en esta palabra, así como Elías obedeció a Jehová, obedecía la palabra que Dios le daba, obedecía todo a cuanto Dios le mandaba. Y cuando Elías cumplía la palabra que Dios le daba o con lo que él le mandaba, a Elías le iba bien. Elías estaba bien. A Elías no le faltaba nada.
Dice la palabra del Señor que Dios le habló y le dijo que se apartara de allí, de donde estaba, porque ahí estaba con el rey Acab, que dice la palabra del Señor que este rey fue el que hizo lo malo delante, fue el peor de todos los que hicieron lo malo delante del Señor. Este se pasó. Así que, bueno, Acab era el esposo de Jezabel, también una mujer soberbia, súper mala, la cual también asustó a Elías. Este hombre valiente lo asustó, pero Dios le ayudó, Dios le habló. Pero vamos a ver este pasaje, dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Elías estaba prediciendo esa sequía que iba a haber en este lugar. Él estaba diciendo: aquí no va a llover, aquí va a haber escasez de agua, va a haber sequía. Pero Dios le habló a Elías y le dijo que se fuera de ahí y se fuera al arroyo de Querit. Y si Elías no hubiese obedecido, ¿qué hubiese pasado con él? Primero, él era el siervo de Dios, tenía que obedecerle a Dios. Segundo, si él no hubiese obedecido, quién sabe, ahí quizás hubiese muerto en esa sequía. Pero él obedeció y se fue, obedeció a Dios y se fue para el arroyo, fue obediente a su Dios. Se fue para el arroyo de Querit y allá Dios le enviaba alimento y ahí podía beber agua de ese arroyo. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mira, ni siquiera se había ido Elías para allá, para el arroyo, y Dios ya le había dado la orden a estos cuervos. Ya cuando Elías estuviera ya en el arroyo, estos cuervos lo iban a alimentar. Ya Dios les había dado esa orden a esos cuervos y todavía le estaba dando la palabra a Elías. Ni siquiera se había ido Elías para allá. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, obedezcamos a la palabra del Señor. Como hijos de Dios, obedezcamos a lo que Dios nos manda. El Señor nos dice: no te apartes de mí. Él nos está diciendo eso, Él nos está dando, qué sé yo, como que ¿para qué? Para bendecirnos. No te apartes de mí, no te alejes de mí. Y nosotros, si obedecemos a esa palabra del Señor, vamos a estar bien. Si nosotros obedecemos a esa palabra del Señor, vamos a vivir bien. Si nosotros estamos obedeciendo esa palabra del Señor, donde dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, no nos va a hacer falta nada, porque Él es el que nos va a proveer, así como le proveyó a Elías en este arroyo. Él es el que va a tener cuidado de nosotros. Por eso debemos de ponerle atención, oído espiritual, aquella voz que nos está hablando, porque Dios nos habla directamente, pero también el enemigo está enviando esos mensajes que llegan a nuestro oído. No, ya no sigas, no, ya no vayas a la iglesia, no, ya no sirvas, no, mejor quítate el uniforme, colga el uniforme. No, ¿y para qué estás orando? Mira cuántas veces has orado y Dios no te ha contestado. El enemigo. Y si nosotros le obedecemos al enemigo, ay, de verdad, ¿verdad? Ya mucho he orado, ya me cansé, Dios no me ha contestado.
Y yo he estado pendiente con mis oraciones, con mi Señor, sirviéndole y Él no me ha contestado. No le hagamos caso al enemigo, no obedezcamos esa voz del enemigo, de Satanás. Tenemos que oír la voz de Dios y atender la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? ¿A qué Él nos está mandando? Tenemos que ponerle oído a la voz de Dios, a lo que Él nos está mandando. Y el Señor mandó a Elías para el arroyo de Querit y le dijo, unos cuervos te van a alimentar. Él ya les había dicho a esos cuervos, ya estaban listos para cuando Elías ya estuviera en el arroyo, allá iban a llegar estos cuervos a alimentar a Elías. Y dice el versículo 5, y él fue, ¿quién? Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Señor, ¿pero qué está pasando? Usted me mandó aquí al arroyo y ya no hay agua. Señor, pero mire cómo estoy viviendo, mire Señor, mire lo que estoy pasando, mire esta dificultad, esta enfermedad, este problema. Y yo le estoy obedeciendo. Y yo hice como usted me dijo. Y mire lo que está pasando, pero el Señor tiene el control. Dios está pendiente de todas las situaciones que nosotros podamos estar atravesando. Dios está pendiente de cualquier enfermedad o de cualquier diagnóstico que nos puedan dar. Dios está pendiente de nosotros. Cuando nosotros obedecemos al Señor, Él es el que da la bendición, la provisión y llega justo a tiempo siempre. Versículo 8. Seguimos ahí abajito. Dice el título de mi Biblia, creo que la mayoría, ahí dice Elías y la viuda de Sarepta. Versículo 8. Cuando se secó el arroyo, porque no había llovido, leamos el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hizo Elías? Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Ahí estaba la mujer viuda. El Señor les dijo, levántate ya no estés descansando, ya no estés durmiendo. Aquí se acabó esto, se acabó el agua, ahora hay que movilizarse. No es tiempo de estar acostado, hay que levantarse, hay que accionar. Ahora vete para allá, a Sarepta, y yo ya le dije a una viuda que te sustente. Mire, el Señor siempre va haciendo las cosas a tiempo. Muchas veces nosotros nos desesperamos. No veo la solución, no veo yo la respuesta de Dios, pero Dios, como dice este himno, ¿verdad? Él está trabajando, Él está obrando. Y ya el Señor le había dado esta orden a esta viuda para que lo sustentase. Y dice la palabra del Señor que Elías obedeció a esa voz de Dios. Obedeció la palabra que el Señor le dio. Levántate y vete a Sarepta, porque yo ya le di una orden a una viuda que te sustente. Elías caminó por fe.
Él se fue y dijo, bueno, Dios me dijo que me viniera para acá al arroyo y me iba a mandar unos cuervos y así lo hizo. Ahora me voy por fe, dice que allá está una viuda que me va a sustentar, que me va a alimentar, que me va a dar. Dios es el que provee. Pero Él quiere que nosotros le obedezcamos a su palabra. Él quiere que nosotros le obedezcamos a lo que Él nos manda. Cuando nosotros obedecemos, Él acciona a favor nuestro. Cuando nosotros obedecemos, Él hace llegar esa bendición a nuestros hogares. Me va a dejar mentir los padres, los que ya tenemos ahí a nuestros hijos. Cuando nos obedecen, nos enojamos o nos alegramos o nos contentamos. Amén. Y cuando nos dicen, cómprame un dulce, no, es que te portaste mal. No es que no me hiciste caso, te dije que barrieras y no hiciste caso. Amén. Así es el Señor, Él se alegra, Él se goza cuando nosotros le obedecemos su palabra, obedecemos a lo que Él nos manda. Y por eso Él también hace llegar esa bendición, esa protección, esa provisión a nuestras vidas, a nuestros hogares. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela a él, volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y así lo hizo. Hemos leído, hemos escuchado esta predicación, esta palabra, que la mujer le dijo, no tengo más harina, más que solo un puñado, un poquito, para hacer algo solo para mi hijo y para mí, y después nos dejemos morir, porque ya no hay más. Pero él le dice, ve y hazme una a mí primero, y después haz para tú y tu hijo. Esta mujer también obedeció a Dios, obedeció al hombre de Dios, y así fue como ella también recibió esa bendición. Versículo 14, vámonos hasta el 14, del 17, Primera de Reyes 17, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí está la provisión, ahí está la bendición de Dios. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay obediencia a Dios, al mandato de Dios, a la palabra de Dios, hay bendición en nuestras vidas, en nuestras casas. Hay provisión. Así que esta mujer fue bendecida también por haber bendecido, ¿verdad?, al profeta de Dios, pero más que todo porque ella también obedeció al mandato de Dios, porque él ya le había dicho que sustentara a Elías. Amén. Vamos a buscar en Génesis, vámonos a Génesis 15. Génesis capítulo 15.
Así fue como Elías también recibió esa bendición por haber obedecido al Señor, a todo lo que Él le mandaba. Él obedeció al Señor. Génesis capítulo 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Y Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Abraham obedeció a Dios cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Abraham obedeció. Solo cometió un error porque le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y se llevó a Lot. Pero adelante, ¿verdad? Podemos ver cuando Dios cumple esta promesa y le da un hijo a Abraham. Y le dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y más adelante también podemos ver cuando Dios le dice a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo. Y lo tenía que sacrificar. Y Abraham, con dolor en su alma, en su corazón, tuvo que hacerlo. Empezó a caminar hacia aquel lugar. Pero cuando estuvo a punto de hacerlo, Dios le habló. Dios le habló y le dijo: he visto que eres fiel, que me obedeces. Imagínense qué duro, ¿va? Qué difícil ese momento que vivió Abraham, pero aún con todo eso, él estaba obedeciendo a Dios. Pero justo en ese momento, Dios proveyó un corderito, y a ese fue Abraham el que crucificó. Y su hijo Isaac creció, del cual nacieron, ¿verdad?, todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo Dios bendijo a Abraham? ¿Por qué? Porque él le obedeció, porque él fue obediente con el Señor. Primero de Reyes, capítulo 17. Vámonos siempre a Reyes. Ahí donde estábamos al inicio, Primero de Reyes 17. Dios sigue hablando a Elías. Cuando Dios nos habla y Dios nos da un mandato y nosotros obedecemos, Dios nos sigue usando para llevar bendición. Elías fue bendecido, fue protegido por Dios porque él obedeció. Capítulo 17, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, mire qué bonito lo que le dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese es el testimonio que nosotros como hijos de Dios damos a todos aquellos que nos están viendo, que nos están observando, aún a nuestra propia familia. Ellos nos pueden estar viendo cómo nosotros accionamos, cómo nosotros obedecemos a Dios, cómo nosotros buscamos de Dios. Hay algunos de los niños que a veces dicen,
Mami, ¿usted qué está diciendo? Y que no va a la iglesia. Amén. Una vez le dije a Samuelito, no, usted no esté dando nada, porque no, le dije yo, ¿para qué? Mami, ¿y usted lo que está diciendo? Amén. Así que ellos nos están viendo cómo nosotros estamos accionando, qué es lo que nosotros estamos hablando, qué es nosotros lo que estamos diciendo. Ellos nos están observando. Y muchas veces Dios los usa a ellos para hablarnos a nosotros. Bueno, ¿qué te está pasando, hija? ¿Qué te está pasando, hijo? ¿Cómo estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Para dónde vas? Amén. Muchos de los padres, no digo de nosotros, porque nosotros los días de culto pues tenemos o queremos también siempre estar aquí. Tenemos ya eso, no por obligación, sino que tenemos que estar firmes y enseñarles a ellos también. Que tenemos que estar en los cultos, que tenemos que estar sirviéndole a Dios, que tenemos que buscarle a Él, que tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Pero muchos, a veces, que llegan familiares, que llegan visitas, que hoy no vayan al culto, vámonos a pasear, mejor aquí quédense, qué sé yo. Pero allí donde nosotros tenemos que obedecer a Dios, obedecer la palabra del Señor, obedecerle a Él y no obedecer al hombre, no obedecer al humano. Amén. En el capítulo 18, versículo 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, este rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Cuando Elías llegó a Acab pudo haberlo matado porque lo andaban buscando. Pero el Señor lo protegió. Y de ahí empezaron a poner holocaustos, a reunir a los pueblos para sacrificar a Dios y ellos, los idólatras, a Baal. Dios respaldó a Elías y mataron a aquel animal, hicieron ahí, ¿verdad?, todo lo que iban a hacer. Y dice la palabra del Señor que los profetas de Baal clamaban, buscaban, oraban, llamaban a sus dioses para que consumiera el holocausto. Y Elías se burlaba de ellos. Luego Elías mandó que echasen agua sobre ese holocausto. Y él clamó a Dios, clamó a su Dios, al cual él le obedecía. Y Dios respaldó a Elías. Dice que él consumió. Y aún toda el agua que estaba también, él la consumió. Ese es el respaldo de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos respalda. Cuando nosotros obedecemos su palabra, Él nos provee. Cuando nosotros obedecemos al Señor, Él está con nosotros. Él va con nosotros, como lo decía Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No andaba solo. Dios iba con él también. Dios iba ahí con Elías. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí atrasito, primero de Samuel 15. Aquí habla sobre Saúl. Saúl, ahí lo dice la palabra del Señor. Saúl desobedece y es
desechado. Saúl desobedeció a Dios. Versículo 1, 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye a todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, descendían 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl, versículo 5, y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscadas en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor de los animales, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vámonos hasta el versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Para eso dice que los habían tomado. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí el Señor nos está hablando claramente que Él se agrada más de la obediencia. Dios le dio una palabra a Saúl y le dijo que fueran contra Amalec y fueran y destruyeran todo lo que había en aquella ciudad, en aquel lugar. Pero Saúl dijo: no, esto está bueno aquí, esto lo voy a apartar supuestamente para sacrificarlos al Señor, a Jehová. Y no mató a Amalec. El Señor le dijo lo que tenía que hacer, y Saúl no obedeció a lo que Dios le mandó. Por eso el Señor se desagradó por la acción de Saúl, por la desobediencia
de Saúl. Y el Señor dice en su palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor obedecer al Señor, obedecer la palabra de Dios, obedecer a lo que Dios nos manda. Amén. Porque muchos podemos estar en ayuno, en oración, y no agradamos a Dios en nuestras obediencias, no agradamos a Dios en la palabra que Él nos da, no agradamos a Dios en lo que Él nos está mandando. Él se agrada cuando nosotros obedecemos a su palabra. Lo hemos estudiado, lo hemos visto en Deuteronomio capítulo 28, donde está aquel listado de las bendiciones de la obediencia. Amén. Lo hemos estudiado, lo hemos leído. Amén. Amén. Lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos leído, las bendiciones de obedecer a Dios. Si usted no lo ha leído, lo invito a que lea. Deuteronomio capítulo 28. Ahí están todas las bendiciones. Y hoy en día hay más bendiciones para todos aquellos los cuales nosotros podemos obedecer a lo que Dios nos manda. Ya le dije algunas cosas: provisión, protección, que es todo lo que Dios nos da. Él no nos abandona. Su compañía, su presencia, que es lo más importante, lo que más nosotros necesitamos. Así que hagamos, ¿verdad?, lo mayormente posible, todos, y le digo todos nosotros, yo también. Porque muchas veces Dios nos dice algo y no queremos obedecer. Dios me dice algo a mí y yo, ay Señor, pero no Señor, yo no quiero. Pero el Señor dice, yo te estoy mandando, yo te estoy ordenando, yo te estoy diciendo que hagas esto, esto y esto. Y Dios nos habla con voz audible. Así que pidámosle a Dios que nos ayude, que podamos ser obedientes a su palabra para que podamos nosotros estar bien y recibir todos los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Vamos ahora. Sí, Señor, le damos gracias.